Vamos a iniciar unos minutos. Ahora sí. Saludamos a todos nuestros hermanos, amigos que nos están viendo a través de su programa Torre Fuerte, desde la ciudad de Barranca, el hermano país de Perú. Está con nosotros nuestro invitado, el pastor Carlos Alberto Paz, de la ciudad de Trujillo, un amigo, un siervo de Dios. Pastor Carlos, un gusto de tenerlo aquí en este programa Torre Fuerte y queremos que se presente el día de hoy en nuestro programa. Bueno, la verdad, qué gusto poder estar acá, ¿no? Mi nombre es Carlos Alberto Paz, soy el pastor de la iglesia Gracia Urbana en la ciudad de Trujillo, director de IDL, Instituto de Liderazgo Campus Gracia Urbana, que es el ministerio de enseñanza de nuestra iglesia, y cooperador del Centro de Investigación y Ciencias Bíblicas John Boyce, también acá de la ciudad de Trujillo. Y bueno, estamos encantados de participar en tu programa, ¿no? Es un honor y un privilegio para mí poder servirle, hermano, en lo que el Dios Señor permite y lo que respecta sea, ¿no? Acá estoy. Gracias, Pastor Carlos. Un gusto. Hemos venido siguiendo su página de usted a través de las redes sociales y juntamente, usted ya lo ha dicho, ¿no? El Centro de Investigación Joyce es uno de los centros aquí en nuestro país de estudio bíblico, ¿no? En la ciudad de Trujillo. Y me gustaría el día de hoy llegar a cada uno de ustedes a través de esta enseñanza que va a traer nuestro pastor Carlos Alberto Paz, un amigo, ya lo hemos dicho, de este programa. Y cómo no, vamos a iniciar orando al Señor antes de comenzar este programa para que podamos escuchar la ponencia del pastor Carlos Alberto Paz sobre el tema del legalismo, que es un tema muy poco tocado en las iglesias, ¿no? El día de hoy, pero es necesario, creo yo, hablar este tema y poder aprender un poco más, ¿no? Sobre este tema. Vamos a orar al Señor. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Toma control de las redes sociales, Señor. Que cada día, Señor, aprendamos un poco más de tu palabra. Y en este momento, Señor, toca la vida de las personas, transforma las vidas, Señor. Hágase tu voluntad, que todo sea para tu agrado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Pastor Carlos Alberto Paz, dejamos a usted en la ponencia el día de hoy y esperamos aprender un poco más de la palabra de Dios. Amén, Pastor. Amén, hermano, muchas gracias. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy día es ¿qué es el legalismo? Como dijo nuestro hermano Yeser, a veces es un tema que no es muy tratado en las iglesias, tal vez por un temor. ¿Sabes cuál es el temor? De que nos lleguemos a encontrar con que nosotros mismos somos legalistas. Pero yo creo que un siervo del Señor, un siervo que quiere tomar el toro por las astas en cualquier tema y volver a la sana doctrina, tiene que volver en todos los aspectos, tiene que ser integral. Y la doctrina de la santificación del creyente es importante, porque si nosotros nos equivocamos en la doctrina de la santificación del creyente, vamos a ir desviándonos del evangelio. Hay un siervo de Dios de República Dominicana llamado Sugel Michelén, de repente algunos de ustedes lo han escuchado. Él tiene un sermón muy bueno que se llama que el legalismo es el enemigo del evangelio, lo pueden buscar en YouTube. Y tiene razón el pastor Sugel, porque generalmente los cristianos evangélicos responderíamos como cuando le preguntas ¿qué es legalismo? Bueno, diría cualquier siervo sincero, diría tratar de ganarse su salvación haciendo buenas obras, ¿no? Pero alrededor y debajo de todo esto hay algo mucho más profundo, la verdad. Hay una red entretejida de manera confusa e invisible que muchos de nosotros podemos quedar atrapados ahí por ingenuos. No digo que no sean creyentes verdaderos, por ingenuos. Y esta red es mucho más resistente de lo que imaginamos. Ningún ministro, creo, de la iglesia actualmente diría abiertamente que la salvación no es por gracia, ¿verdad? Todos diríamos, claro, es por gracia. Pero lo que preocupa, sin embargo, es la percepción de qué es para ellos la santificación y qué es la gracia. Entonces, muchos pueden hablar acerca de su experiencia personal, pero no desde las Escrituras. Y para eso quiero que el día de hoy veamos algunos versículos. Pero vamos a empezar con el libro de los Gálatas. Y quiero empezar con el libro de los Gálatas porque la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas es una de las epístolas que más nos enseñan la batalla entre la gracia y el legalismo. El apóstol Pablo lucha arduamente en esta carta para desbaratar
a los legalistas, que en ese tiempo eran los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Eran supuestamente judíos convertidos que querían judaizar a las personas, que no entendían lo que es la doctrina del pacto con Dios, ni los tipos del Antiguo Testamento. ¿Qué son los tipos? Las sombras de lo que habría de venir. El Cordero es Cristo, el templo es Cristo y su pueblo. ¿Te das cuenta? La sangre es la de Cristo. Todo apunta al Mesías. Sin embargo, los judaizantes decían, no, tenemos el Mesías, pero hay que seguir cumpliendo las fiestas del Antiguo Testamento, hay que seguir sacrificando, hay que seguir circuncidándonos. Querían obligar a la iglesia a vivir bajo un régimen para el cual no está hecha la iglesia. Entonces, ese era un tipo de legalismo. Pero ¿para qué hacían todo esto? Porque en realidad ellos no estaban confiando en la obra consumada de Cristo. No estaban confiando en que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No estaban confiando en consumado es. Estaban confiando en consumado es, pero ahora hay que poner de nuestra parte. ¿Te das cuenta? Y eso era algo terrible. Eso es algo terrible. Y entonces nosotros hoy día vamos a aprender sobre esto. Amén. Amén. Vamos a ver de lo que dice la carta de los Gálatas. Les voy a leer de la Biblia de las Américas. De repente algunos tienen la Reina Valera. La Biblia de las Américas y la Reina Valera, para que aprendamos todos juntos, son Biblias de equivalencia formal, es decir, que mantienen las formas de hablar de los originales. En cambio, las NBI o las Dios habla hoy son de equivalencia funcional, significa que sin salirse ni el 1% del original, pero es un lenguaje mucho más actual. Son muy buenas, pero yo prefiero las antiguas, ¿no? La Valera o las Américas. Es mi opinión nada más. Bueno, dice Gálatas capítulo 1, versos del 6. Vamos hasta el 10, ¿ya? Vamos a ver la lucha del apóstol Pablo. Dice, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Que en realidad no es otro evangelio, solo que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. ¿Por qué? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esto pasaba porque los judaizantes estaban metiendo justo la idea de que tenían que hacer tres cosas. Algunos decían que tenían que ganarse su salvación por las obras de la ley, por las obras de la carne. Y generalmente en la Biblia, las obras de la carne es confianza en que te vas a salvar por tus obras. ¿Ah? No es que eres inmoral o haces esto. Eso no es confiarte en las obras de la carne. Eso es perderte por el pecado de la carne, que es diferente. Confiar en las obras de la carne es creer que te salvas por obras. Y eso es fácil de detectar, pero mira lo difícil. ¿Eh? Hay otros que creían que mantenían su salvación con obras. O sea, decían, no está bien, somos salvos por Yeshua, por el Mesías, decían estos judíos. Pero de ahora tienes que hacer ciertas cositas para mantenerte en tu salvación. Ahí yo me hice la diferencia, ¿ves? Y luego había otro tercer grupo que le decía, no, ustedes están mal, no, la salvación no se tiene que mantener, sino que se tiene que evidenciar. Y también decían lo mismo, tienes que hacer las obras de los judíos para evidenciar tu salvación. Entonces hay el grupo de los legalistas que creen que se salvan con sus obras, el grupo de los legalistas que creen que evidencian su salvación con sus obras y el grupo de los legalistas que creen que mantienen su salvación con sus obras. Pero al final los tres están igualitos. ¿Y Pablo qué es lo que dice? Anatema. ¿Qué es anatema? Anatema significa bajo maldición, o sea, no son creyentes. Y es interesante porque Pablo no es emocionalista acá. Pablo te dice, no me importa que baje un ángel del cielo, que sería una de las manifestaciones sobrenaturales más espectaculares que nos podría pasar, ¿no? Wow, o sea, el Señor envió un ángel a hablarme. No importa que alguien me venga con testimonios que vino un ángel, que yo soñé, que estuve en el infierno, que regresé del cielo. No importa lo maravilloso que tú me cuentes tu cuento o tu historia, y no voy a negar que de repente alguien sincero lo diga, pero de repente te comiste el frejol esa noche y te cayó mal. Porque así pase algo sobrenatural, anatema. Y mira lo segundo que dice. Primero dice, si aún nosotros, o sea, dice, yo soy un apóstol. O sea, si yo, Pablo, o viene Pedro, o viene Juan, o viene cualquier Andrés, o Bartolomé, o Felipe, o el que venga,
y les predique una cosa diferente a las que antes dijo, sea anatema. O sea, no importa si el siervo del pasado, si Charles Spurgeon, no importa si viene Martín Lutero, si viene el siervo G.J. Ávila, no importa si uno de ellos viene y nos habla un evangelio diferente, sea anatema, porque Dios no se casa con nadie. Entonces, este tema del legalismo es bien, bien peligroso. ¿Por qué? Porque justamente el evangelio anatema de la Biblia es el legalismo. Y a eso debemos apuntar nosotros, a descubrir cómo podemos nosotros evitar esto de acá, porque si no lo hacemos, vamos a caer en un gran problema. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué caemos en legalismo? ¿Y por qué creyentes sinceros como los de Galacia, no? Porque no los está mandando al infierno, les está advirtiendo. Si lo hacen, son anatemas. Si no, no lo son. Pero ¿qué pasaba aquí? O sea, lo que pasa es que nosotros siempre tenemos una tendencia a confiar en que tenemos que poner algo para nuestra salvación. Yo conozco muchos hermanos que me dicen, ¿qué tan fácil entonces por gracia? Entonces puedo hacer lo que quiero. Pero no, eso es lo que no, el apóstol Pablo en ningún momento dice así. En el siglo I había personas que también pensaban igualito. Incluso le decían a Pablo que entonces haremos males para que vengan bienes. Y el apóstol Pablo, no, yo no estoy diciendo eso de ninguna manera, dice. Sino de que lo que estoy hablando aquí es que no debemos confiar en las cosas. Claro que de hecho que cuando el Señor nos salva nos va a hacer nacer de nuevo y va a elevar un gran estándar moral en nosotros. Vamos a tener un nuevo corazón. Somos una nueva criatura. No hay salvación sin transformación. Porque eso sería libertinaje, ¿no? Ese sería un tema para tocar el otro día, ¿no? El otro extremo, que también es anatema. Pero estamos hablando hoy de legalismo, que es el peor de todos, porque ¿qué pasa? Cuando un libertino, un cristiano libertino, por ejemplo, un cristiano dice, soy cristiano, pero sigo perteneciendo a la comunidad del LGTB. O sea, ¿no? Soy cristiano, pero soy adúltero y le saco la vuelta a mi esposa. O sea, un cristiano sin vergüenza. Tú lo exhortas, lo confrontas, al final de todo, aunque en ese momento tal vez no se arrepiente, te va a decir, sí, yo sé que estoy mal. ¿Te has dado cuenta? ¿Has tenido esos casos? ¿No? Hermanos que te dicen, sí, sé que estoy mal. O sea, lo aceptan. Pero anda, dile tú a un fariseo, a un cristiano que se cree puro porque se viste así, porque no come esto, porque hace esto y cree que así mantiene su salvación o evidencia su salvación, te va a decir, yo estoy bien. ¿Te has dado cuenta? Me hace acordar a los fariseos cuando Jesús les dijo, vosotros sois ciegos, y estos muy sinvergüenzamente decían, ¿quieres decir que los justos somos ciegos? O sea, ¿hasta dónde va a llegar su orgullo? Y el orgullo va en contra de la gracia y va en contra de la salvación y del amor y la misericordia que Dios quiere tener para con nosotros. El orgulloso va a caer. ¿Te das cuenta? El humilde va a ser exaltado. Si ves la historia de los reyes de Israel, Roboam, orgulloso, Dios lo tuvo que humillar porque malogró todo el reino. Lo tuvo que humillar antes de ser destruido y se arrepintió. Pero sin embargo, otros buenos, Asa, el rey Asa, su nieto de Roboam, ¿qué hizo Asa? No le importó nada. A pesar que empezó bien, terminó orgulloso y Dios lo decidió llevar. Chao. Otro rey, por ejemplo, ¿no? Manasés, orgullosísimo. Dios lo humilla y se arrepiente. Pero, por ejemplo, uno de los más grandes reyes y un ejemplo para todos, pero lamentablemente en su vejez no, Josías, humilde, pero terminó orgulloso, ¿no? Cuando el Señor manda a Faraón Necao, él no pudo soportar que Dios le hable a otro que no es judío y Dios lo mata. Permite que lo maten. Y si ves paralelos, ¿sabes qué? Mira, ¿cuál es uno de los reyes más podridos y rebeldes de la Biblia? Acab, ¿te acuerdas del rey Acab? Que le quiso engañar a Dios y Dios mandó un demonio para que le engañe a sus profetas, ¿no? Y lo mató y le cayó una flecha porque se disfrazó para que no lo reconozcan y fue arrastrado y murió en su carro humillantemente. Josías, que es el contraste, el rey más justo aparte de David, Josías murió igualito. Lee cómo muere Josías. Tú dices, ¿qué? ¿Josías también murió así? Por desobediente, por orgulloso. El orgullo es digamos, la semilla del legalismo sobre nosotros. Cuando tú no puedes soportar que alguien, por ejemplo, también Dios lo salve. O sea, ¿tú qué te crees? ¿Que te ganas tu salvación por obras? No. Entonces, para que haya un despertar en nosotros y detectar el avivamiento que puede venir en la verdad en la iglesia, si nosotros dejáramos el legalismo, hay que entender lo que es la estructura del pacto de Dios con su pueblo. Hay que entender el pacto de Dios con su pueblo, que se llama la teología del pacto, que podemos hablar otro día también, pero hay que entender qué es lo que hace Dios con su pueblo realmente, cómo es que nos salva, cómo nos santifica. Si nosotros no entendemos la idea del pacto con Dios, vamos a caer siempre en la idea de que nosotros somos los que vamos a examinar el corazón de los demás. Según a los Corintios, capítulo 13, verso 5, nos dice que examinemos nuestro corazón, a ver si Cristo está en nosotros, a menos que seamos reprobados.
Y algunos dicen, oh, qué versículo más terrible, pero no, porque mira, si eres reprobado, ven a Cristo. Y si te das cuenta que si eres creyente, pero con luchas, ven a Cristo. O sea, no hay forma de que te pierdas. Si eres un cristiano, ven a Cristo. Si no, arrepiéntete y ven a Cristo. El problema es cuando tú agarras este texto, como dice un pastor acá, como un texto garrote, o sea, lo agarras este texto como un garrote y los agarras a garrotazos a los hermanos, porque cayó en una cosita, tú creas un estándar moral superior y lo destruyes. ¿Cuántos cristianos han ido de tu iglesia porque en realidad no quieren volver porque saben que los hermanos los van a lapidar, porque lo van a ver como un leproso? A ver, lo sabes, y yo lo sé. A todos nos ha pasado y hemos pasado esas etapas. Y creo que lo mejor que puede hacer un varón de Dios es reconocerlo. Sí, sí, la malogramos, sí. Y así es porque nos olvidamos de la gracia del Señor. Y como te repito, no estoy hablando de libertinaje de la gracia barata, te estoy hablando de la verdadera gracia del Señor, que está en Gálatas mismo, en el capítulo 6. Mira, donde vemos cuál es la doctrina de la disciplina bíblica, ¿no? Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 3. Mira, te voy a citar mucho Gálatas porque Gálatas está lleno de ataques contra el legalismo. Y dice, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, o sea, en un pecado, vosotros que sois espirituales, o sea, la iglesia que se cree espiritual, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, que no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque si alguno se cree en algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Muchos hermanos, cuando caen, puede ser su pecado recontra perverso, pero cuando tú vas a verlo a su casa, están arrepentidos. Realmente están arrepentidos. ¿Pero por qué no quieren volver a la iglesia? Porque tienen vergüenza. La iglesia no debería ser un lugar de vergüenza, es un lugar de nuevas oportunidades. Pero acá dice que la iglesia debe ser espiritual y restaurarle. Pero si van a la iglesia para que todos miren, mira, ahí está Juanito, el que cayó la semana pasada. ¿Te das cuenta? Lo único que estamos haciendo es el trabajo de Satán, que es el acusador de los hermanos. Nosotros no somos el acusador de los hermanos. Incluso dice que debemos velar por esto porque podríamos nosotros ser tentados en lo mismo. Y se puede parar un varón y decir, yo nunca voy a ser tentado en adulterar a mi mujer. Oye, si Jesús fue tentado, ¿tú crees sin vergüenza que no vas a ser tentado? Cuando un varón viene a hacerse el orgulloso, es un sinvergüenza. El peor todavía es. Así que tú tienes que entender que tú puedes ser tentado también. No digo que has caído, pero puedes ser tentado y no te engañes. No nos engañemos. Tenemos que luchar contra el pecado todos los días. Entonces, si tú sabes eso de tu corazón, ¿cómo no vas a recibir con mansedumbre, amor a un hermano caído? Eso que es legalismo. ¿Por qué? Porque cuando tú criticas a alguien, o sea, por sus tropiezos, es que tú crees que tú sí lo has logrado por tus obras, ¿ves? O sea, en el fondo de tu corazón, aunque no lo digas con tu boca, tú estás creyendo que tu avance depende de ti y no de la gracia de Dios. ¿Te das cuenta? Hay una teología que nos lleva hacia eso. También lo podemos ver otro día, porque de cada tema pueden salir varios temas, pero no quiero llenarlo todo. Se llama semipelagianismo. Es una doctrina que se llama semipelagianismo que la tienen muchos sin darse cuenta. Podemos hacer un día un estudio de eso, pero esa cosmovisión de la vida nos hace siempre ver lo mismo. No que te salvas por obras, ¿ya? Eso sí no lo tiene el semipelagianismo, pero sí tiene esto, que te mantienes con obras y que te evidencias con obras. Y bueno fuera que fueran los frutos del Espíritu Santo, porque es cierto, la evidencia de que tú has nacido de nuevo sí son el fruto del Espíritu Santo. Paz, amor, mansedumbre, dominio propio, fe, ya. Pero no es vístete así, come esto, no lo comas, ponte esto, no te pongas. ¿Dónde está en la Biblia eso? En ningún momento vemos en la Biblia eso. ¿Te has dado cuenta? En ningún momento vas a ver en la Biblia ese tipo de cosas. Haz esto, no lo hagas. Tenemos una ley moral, porque la ley ceremonial no se cumple, si no tendrías que ir a matar homosexuales a la calle. Y tú lo sabes. Así que no me digan que ya cumplí la ley, ¿no? La ley está en nuestros corazones ahora. Por eso, como el salmista, podemos decir cuánto amo yo tu ley. Pero eso no significa que tú vas a cumplir la ley ceremonial, ¿no? O tienes que matar chivitos. No, ya el Cordero verdadero ha sido sacrificado por nosotros. Todo eso se cumple en Cristo. Entonces nosotros tenemos que entender qué tan peligroso se puede volver desviarnos para los ismos, ¿no? Para el legalismo o para todo el antinomianismo, que es un nombre teológico para el libertinaje, que también podemos verlo otro día, como les digo, pero debemos entender entonces, hermanos, que la falsa enseñanza de que nosotros podemos mantener nuestra salvación por obras o que debemos evidenciarla por obras
en el sentido de tradiciones, está en contra de la ley, y eso es lo que nos hace no alcanzar al Cristo. Estamos abandonando a Cristo. De la gracia estamos cayendo, como dice Gálatas, ¿ves? Eso no significaba que ellos habían perdido su salvación, sino que estaban abandonando el evangelio de la gracia. Estás tropezando de la gracia, porque los Gálatas habían entendido el evangelio primero bien. Ellos habían entendido que eran salvos por gracia, pero después querían, por culpa de los judaizantes, mantenerlo con obras, cuando se tiene que avanzar en medio de esa gracia. Algunos sacan de contexto Filipenses, no sé si han visto, donde dice que debemos vivir nuestra salvación con temor y con temblor, y dice, ahí dice que tienes que cuidarla. No, ¿dónde dice que tienes que cuidarla? En ningún momento Filipenses dice que tienes que cuidarla. No significa que vas a vivir como un impío, ¿no? Pero no dice que tienes que cuidarla. Entonces tú no tienes que decir algo que no dice la Biblia. ¿Te das cuenta? Cuando la Biblia dice algo, dilo. Cuando la Biblia no dice algo, no lo digas. Porque si no, vas a caer, lamentablemente, en el pecado de hacerle decir a Dios algo que no dijo. Generalmente los legalistas utilizan esto, versos fuera de contexto, para crear nuevas leyes. Por ejemplo, Filipenses, ¿no? Capítulo 2, verso 12 dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor. ¿Y sabes qué dice en el griego? Ocupaos también. Ocúpate de lo que ya tienes. Tú ya eres salvo. Vive como tal, ¿no? Demuestra que eres salvo. Vive a Cristo. Vive de tal manera que el mundo pueda ver que ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. Pero en ningún momento dice, y para que logres esto, tienes que hacer la siguiente lista de cosas. No dice, ¿ves? No dice. Ese es un gran problema que tenemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, si el hermano no se cortó el pelo, si el hermano no se puso corbata, o si sí se la puso, o que la corbata tiene un dibujo de Mickey Mouse, que por qué se la puso con Mickey Mouse. Y tú dirás, pastor, pero esas son ridiculeces. Exacto. Nos estamos comportando como ridículos. Somos niños. Estamos discutiendo por tonterías. Cuando la gente se está yendo al infierno, tú estás preocupándote cuántos hermanos vinieron con una corbata decente. Si quiere venir con corbata, que venga. De repente no tiene plata y tiene un polo de fútbol nada más, y con eso puede venir el hermano. De repente no tiene dinero y tú lo estás juzgando. Déjalo que venga vestido, siempre que sea decorosamente, que no tienes por qué ponerle uniforme a los hermanos. Y no le puedes decir, cuida tu salvación porque te pusiste tal ropa o no se puso tal ropa. Porque acá dice que debemos ocuparnos de lo que ya tenemos. ¿Cómo? Amando al prójimo, poniendo la otra mejilla, bendeciendo al enemigo, predicando el evangelio, luchando contra el pecado. ¿No te parece? Entonces no tiene nada que ver con las reglas del legalismo. Ahora, como les dije con los textos fuera de contexto, es fácil abusar de expresiones sacadas de contexto. Creo que hace poco me enteré que en Chile, un siervo respetable, pero que no compartimos su postura, creo que está en contra de que los varones usen barba. Pero yo le digo que no sé, no entiendo. ¿Qué quieres? ¿Que usen aretes? O sea, la barba es normal. La barba es normal en los varones. Los varones podemos usar barba. Yo soy barbón, ¿sabías? Sino que siempre me afeito, pero si me dejo algunos videos vas a ver que parezco Abraham. Pero es así. Hay gente, mira, por ejemplo. Sí, lo he visto. Sí, lo he visto, ¿no? Hay hermanos, mira, también te digo, Sí. que de repente, te repito, no tienen plata para la afeitadora, pero quieren ir a escuchar palabra, y tú les dices, no, hermano, puedes entrar acá porque es barbón. Pero es así, Dios lo ha hecho barbón, es así. No pueden afeitarse porque no tienen plata, pues. Entonces no puede ser que con ese tipo de cositas estemos nosotros haciendo que las ovejas se vayan. Y después encima, hermanos siervos buenos, pero no sé, les entra el pecadillo y comienzan a decir, se ha ido a la otra iglesia porque la otra iglesia recibe barbones, la otra iglesia es carnal. ¿Quién eres tú para juzgar a otra iglesia local? O sea, ¿entiendes hasta dónde podemos llegar? Mira lo que dice Romanos capítulo 9, ¿ya? Vamos a ver un poco más sobre el legalismo. Romanos capítulo 9, el verso 31 al 32 dice, pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella en realidad. No iban por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo. Hermanos, la ley no fue escrita, primero que tú sabes que es una constitución política, ¿no? Fue para que Israel pueda tener un contexto de ciudad, de civilización. Aparte de la ley moral que está escrita en los corazones de todos, antes incluso de la ley, ¿verdad? Sí. Eso sí lo saben, ¿verdad? Porque algunos dicen solamente la ley, pero si tú el día que un inca vaya ante Dios van a decir, ¿y los incas? Te preguntan. Ya pues, Jehová le va a decir,
a Sinchirroca le va a decir condenado. Y Sinchirroca podría decirle, pero disculpe, señor, a mí nadie me evangelizó, en ese tiempo no vinieron misioneros. Y Dios le va a decir, ama Sua, ama aquella, ama Yuya, al infierno. ¿Ves? La ley estaba en tu corazón. Todo tu pueblo la sabía y la rompieron a propósito. O sea, ahora esa es la ley moral. Ahora, sobre la ley ceremonial. Israel, ¿sabes por qué no alcanzó las promesas? ¿Por qué fue destruido? ¿Sabes por qué? Porque nos puede pasar lo mismo a nosotros. Tú puedes tener la habilidad de hacer algo, ¿no? Puedo hacerlo. Puedes tener también el deseo de hacerlo, ¿no? Por alguna motivación no muy buena, pero no amas hacerlo. Ellos no amaban la ley de Dios. Incluso cuando se les dio en el monte Sinaí, por eso justo este fin de semana estaba predicando Gálatas la alegoría entre Agar y Sara. No sé si has leído Gálatas, la alegoría de Agar y Sara. Agar dice que fue hecha, nació Ismael conforme a la carne. ¿Y sabes por qué conforme a la carne? Porque lo hicieron por sus propios esfuerzos, no confiaron en la promesa de Dios. Abraham y Sara trataron de fabricar una promesa, no lo hicieron esperando a Dios, no confiaron y se deleitaron en Dios. Dios no era su más supremo tesoro y el resultado fueron problemas. Sin embargo, cuando nació Isaac a través de Sara, ese es el verdadero hijo de la promesa, ¿ves? Confiando en Dios, deleitándose en él, es muy diferente. Entonces, cuando tú quieres hacer algo, como Israel lo quiso hacer, solamente cumpliendo por cumplir, lees los evangelios, ves que ya el Israel de los tiempos de Jesús era apóstata total, a pesar que eran bien estrictos, eran apóstatas. ¿Por qué? Porque tenían al Mesías en la punta de su nariz y no lo podían ver ya. Simplemente querían cuidar sus espaldas, que el Imperio Romano no los destruya. Muchos no entienden, por ejemplo, tampoco la escena cuando entra Cristo y dos le cantan Hosana en las alturas, ¿no? Hosana, Hosana, pero si tú sigues leyendo, pasa Cristo y luego voltea y los maldice, le dice, Jerusalén serás destruido, tus muros van a caer, no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido, esto será la casa de los chacales y de las arañas. Y tú dices, oye Jesús, ¿qué pasa? Pero si te están aplaudiendo, ¿por qué te enojas? Es que no lo estaban aplaudiendo a él. O sea, lo veían al verdadero Jesús, pero no lo estaban aplaudiendo a él. Pensaban que era un hombre como un David que venía a librarlos del Imperio Romano. O sea, no estaban creyendo en la verdadera promesa del Mesías. Entonces Jesús les dijo, ya no da para más esto. Y por eso les dice en Mateo 21, este reino les será quitado y se le va a dar a un pueblo que sí va a dar más fruto, que es la iglesia. Eso es algo bien triste que pasó, pero es porque ellos cayeron en el legalismo, incluso hasta la gente, no solo los religiosos. Todos confiaban en sí mismos, todos confiaban en cómo rescatar su alma como pudieran y no confiaron en las promesas del Señor. Entonces, ese antiguo régimen de legalismo, o sea, del confiar en la ley, es traernos a esclavitud como iglesias. Somos esclavos de nuestras reglas, como Agar, porque estamos haciendo toda nuestra manera. Queremos santificar a los hermanos a palos. Me acuerdo un siervo antiguo, ¿no? Que decía, si en una iglesia no hablan en lenguas, no entras a esa iglesia. Entonces yo digo, ¿por qué? Y si usan pantalón, son del diablo. ¿Cómo vas a decir eso de unos siervos de Dios? Así como no debemos criticar a los que usan falda, tampoco debes criticar a la que no usa falda. Nadie está hablando que va a la iglesia con minifalda, nadie está diciendo eso. Pero siempre y cuando se vista con decoro, tú no puedes decir que porque tal siervo dijo eso, ahora es una ley. Eso no está en la Biblia, ¿te das cuenta? Y lo peor es que puedes agarrar textos del Antiguo Testamento fuera de contexto para crear una nueva ley. Eso es legalismo. Estás creando pautas, estás creando una serie de ideas y las estás haciendo como un medio para juzgar a los demás, para juzgar a la cristiandad, y lo peor es que eso crea que tú te creas lo máximo, que tú te creas muy religioso, que tú digas, yo soy el heredero de tal predicador, yo soy el que le sigue a tal hombre. Eso veo por todo el mundo, está pasando eso, especialmente con jovencitos. Están que se llenan la cabeza de ideas, pero en realidad no tienen dominio propio, más parecen barristas de fútbol que predicadores. Todo es griterío, escándalo, se graban, hacen un montón de cosas. Dios no va a usar a legalistas, hermanos. Dios no va a usar a legalistas. Y eso tenlo por seguro. O sea, la raíz del legalismo tienes que vencerla, hermano, si eres mayor o eres joven. Es una raíz tan antigua como el Edén. Querer hacer las cosas a nuestra manera. Y disfrazarlo de piedad. Y disfrazarlo de santidad, cuando no es santidad, es santurronería nada más. Y eso es terrible, hermanos. Y no lo digo desde una posición de que los juzgo a los legalistas, digamos, ¿no? Yo también he sido así. Creo que todos los evangélicos en el Perú hemos pasado por eso, ¿no?
Es una extraña sumisión a las reglas, porque ni siquiera es a la ley de Dios, sino a las reglas. ¿Te das cuenta? Pero es una regla muy desconectada del gozo del Dios, del gozo de sentir que hacemos las cosas para Dios. Tienes un gozo de hacer lo que tú crees que está bien, pero no realmente en la persona de Cristo. Porque realmente tú crees que te salvas por tus obras, que mantienes la salvación por tus obras, o que te evidencias la salvación por tus obras. Entonces, en este caso, estás separando la ley de Dios de la persona de Dios. Y si te estás inventando reglas, pues ni peor todavía, porque ni siquiera es la ley de Dios. Estás separando tus reglas, tus tradiciones, que de repente no son malas para ti y no son pecado, pero al separarlas del Evangelio, estás creando una forma de mantener mi salvación por obras y, te repito, de evidenciar mi salvación por obras que ni siquiera son de la ley. O sea, te estás mintiendo tú mismo. Estás diciendo algo que la Biblia no dice. Y encima tienen la desfachatez de decir la Biblia dice. ¿Te das cuenta? Te mientes, que glorificas a Dios con ciertos actos de vandalismo de repente, con ciertos actos violentos, con ciertos actos de odio contra tus hermanos. Y primera de Juan capítulo 2 del 9 al 11 dice que si tú odias a tu hermano estás en tinieblas. Y eso es lo peor que puede pasar en el legalismo. Entonces estas consideraciones que te doy no vienen desde alguien que no ha conocido esta etapa de la vida, sino que los llamo a la madurez porque no es bonito, no es bonito. Y cuando tú ya madures y veas que lo que hiciste estaba mal, te vas a arrepentir y vas a querer retroceder el tiempo y nunca haber hecho eso, en serio. Mira lo que dice Gálatas, capítulo 3, versos del 10 al 11. Dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, en todas. Y nadie es justificado por Dios por la ley. Es evidente, porque el justo vivirá por la fe. ¿Te das cuenta? O sea, hermano, si tú crees que no eres como, porque ni los católicos creen en esto, tú no crees que te salvas por obras, ¿ya? Pero si crees que te estás manteniendo por obras, cumpliendo la ley de Dios, ¿ya? Supongamos que no tienes tradiciones, o crees que estás evidenciando, cumpliendo la ley de Dios, estás bajo maldición, ¿te das cuenta? Nadie las puede cumplir. Porque acá dicen que no permanece, ¿sabes en qué? En todas. En todas. Significa que tienes que ser como Cristo. Cristo es el único que cumplió toda la ley, toda. Tú pecas todos los días de omisión, de pensamiento, si no lo haces ejecutándolo. Nadie puede decir que no. Y el que le dice que no es un mentiroso, dice primera de Juan. Si dice que no pecamos, somos mentirosos. Entonces, todo tu argumento de que quieres mantener tu salvación por obras queda destruido por la misma palabra. Porque si tú quieres mantenerla, no la podrías hacer ni un minuto. Ni un segundo puedes mantenerla. ¿Te das cuenta? No puedes. Entonces estarías totalmente perdido. Pero si tú crees que Cristo nació por ti, o sea, se encarnó, se hizo un hombre, vivió por ti, vivió cumpliendo la ley que tú no podías cumplir al detalle, al 100%, y fue a esa cruz cargando los pecados por ti, cargó pecados que no eran de él, y que ahora la puerta está abierta para que el que venga tome del agua de vida eterna, entonces te eres salvo. Por fe, porque tú crees que realmente Él es el Mesías, que Él es el Salvador del mundo, ¿ves? Arrepiéntete y cree en el Evangelio, dice Cristo en Marcos capítulo 1, 14 y 15. Arrepiéntete. Y arrepiéntete no solamente si eres un libertino, arrepiéntete si eres un legalista y crees que te estás salvando manteniéndote tu salvación. O crees que te estás salvando evidenciando tu salvación y enorgulleciéndote de repente de lo bueno de lo bien que te comportas. Gloria a Dios si te comportas bien. Pero eso solo se llama moralismo. Hermano, un mormón puede hacer eso. Un testigo de Jehová puede hacer eso. O un ateo moralista, ¿no? Hay ateos que son muy buena gente, ¿no? Y se portan tranquilos y no hacen nada, no matan a nadie. Es más, ni siquiera hablan mal de la gente de repente como muchos evangélicos. Nosotros a veces somos muy boca floja, ¿no? Para hablar mal de otros. Pero este hermano, estos hombres que no conocen a Dios no lo hacen. Y esto nos condena a nosotros, ¿ves? Porque te das cuenta, cualquiera puede ser moralista. Cualquiera puede serlo. Hermanos, vamos y entendamos que cuando nosotros ponemos reglas que no están en la ley de Dios, nos parecemos más a los fariseos que a Jesús, ¿no? El mundo ya está harto primero de ver Judas, ¿no? Judas, el ladrón que te roba tu plata, el carnalazo, ¿no? El mentiroso, ya, el traidor, ya, está harto de ver cristianos así. Pero también está harto, ¿sabes qué? Está harto de ver fariseos
está harto de ver evangélicos cristianos que dicen que aman a Dios, pero que no dejan entrar al reino de Dios a otros porque los frustran, los rechazan, se creen mejores. Recuerda Mateo capítulo 23, cuando el mismo Señor los confronta y les dice, ay de vosotros, en este versículo, en este capítulo, es un lamento terrible, como diciendo, pobrecito de ustedes. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, todavía les dice. Porque en el fondo de la conciencia sabemos que nosotros sí le fallamos a Dios. Nosotros también le fallamos a Dios. Sin embargo, nos creemos mejores que otros. Y dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni vosotros entráis, o sea, ustedes están condenados, les dice, ni dejáis que entrar a los que están entrando. O sea, no los dejas entrar a otros y ni tú entras, porque tú no te quieres arrepentir y no permitas que otros se arrepientan. Sin embargo, estás que te llenas la boca de llamados al arrepentimiento. Te digo algo, hermano, eso no es el evangelio. ¿Te das cuenta? Si tú no vives a Cristo, no estás viviendo el evangelio. Si tú no vives a Cristo, estás engañándote a ti mismo. Y eso también se llama el peligro del autoengaño. Porque si yo creo que me tengo que mantener a salvo con mis obras, estoy confiando en lo que hago y siempre voy a estar observando lo que hago. No estoy observando la cruz ni a Cristo, ¿ves? Como suficiente. Para mí Cristo no es suficiente, tengo que poner algo de mi parte. E incluso muchos hermanos dirían, pero Jesús hizo su parte y tú tienes que hacer la tuya. Esa es una de las más grandes herejías que se metió en la iglesia en los últimos 50 años. Cristo puso de su parte y tú tienes que poner la tuya. Estás diciendo de que tú tienes que agregarle algo a la cruz, al derramamiento de la ira de Dios sobre el Hijo, a la expiación consumada de Cristo. ¿Te das cuenta el problema? ¿Has estudiado la cruz? ¿Has estudiado qué es el sacrificio? ¿Sabes qué es propiciación? ¿Sabes qué es expiación antes de que digas tremenda blasfemia? Les invito a que estudien estos temas, hermanos, porque son el centro del evangelio. Y de ahí proviene nuestro legalismo, pues. Por no entender estas cosas, creemos que podemos ser parte de la salvación. Y crea que nosotros le pongamos las reglas que nosotros cumplimos a otros. Entonces, vamos a Romanos capítulo 3, versos 20 al 24. Romanos capítulo 3, versos 20 al 24. Bueno, dice así. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es el Antiguo Testamento, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no han alcanzado la gloria de Dios. Todos pecamos, hermano. Todos. Por las obras de la ley ningún hermano será justificado, hermano. Tú eres justificado solo por la fe. Solo por la fe, ¿te das cuenta? La justicia de Dios, es decir, si tú quieres ser justo, tienes que ser justificado. Este es Cristo y este eres tú. Tú estás sucio y Cristo limpio, perfecto. ¿Y qué pasa cuando va a la cruz? Hay un intercambio glorioso, ¿te das cuenta? Eso es la justificación. Él toma tu lugar y recibe la ira de Dios. Isaías 53:10, acuérdate. Y Él fue quebrantado por su pueblo. ¿Y ahora qué pasa? Ahora, si tú te arrepientes de tu pecado y lo aceptas por fe, no tratas de ganártelo porque nunca vas a poder pagar lo que Él pagó, y lo aceptas por fe, Él pasa su identidad perfecta a ti. Ahora Cristo es tu justicia. ¿Te das cuenta? Y esto va para los verdaderos cristianos, no para el libertino que juega con la gracia. El verdadero cristiano sabe que se equivoca y se humilla delante de su Dios, porque tiene un nuevo corazón. Ya no es el corazón de piedra insensible al llamado de Dios, sino un corazón de carne, un corazón nacido de nuevo. Pero el hecho de que hay un montón de sinvergüenzas que juegan por la gracia, no por eso yo voy a crear doctrinas legalistas para cuidar la iglesia. No la estoy cuidando, te das cuenta, la estás malogrando más. Estás que los mandas al infierno, porque los estás haciendo creer en sí mismos. Y los nuevos que vienen ya no creen en el evangelio, ya creen que se salvan por obras. Por eso, ¿cuántos jóvenes hemos tenido en las iglesias que tú lo veías ahí orando, todo, y ahora son choros, drogadictos, homosexuales? Pero él, cuando tenía 14 años, estaba con su corbatita y estaba en el coro, dice una hermana. Pero nunca le predicaron el evangelio. Decirle arrepiéntete a alguien, pero no explicarle la cruz, no es el evangelio, hermano. Eso lo hace un mormón. No es cosa de decir arrepiéntete nada más. Explica la cruz. Explica la expiación.
la sustitución. Y ahí llama el arrepentimiento, para que la persona clame y diga, quiero un nuevo corazón, quiero nacer de nuevo. No solo tomar mi decisión para que Cristo entre en mi corazón. No está mal que ayudes a orar a una persona, no está mal. Pero si tú lo haces para porretear, no somos diferentes que los católicos. El católico también te dice, ven, te bautizo, ya eres salvo. Y acá nosotros también, ven, repite conmigo y ya eres salvo. ¿Qué diferencia hay? Por eso está creciendo la población evangélica, gloria a Dios. Pero, por ejemplo, te voy a decir acá en mi ciudad, ¿no? Hay un sector que es muy populoso, donde hay más iglesias evangélicas que nada. Hay acá, dejando una cuadra. Pero es el sector donde hay más prostitución, niñas embarazadas, niños sicarios, más droga, más pecado, balaceras. ¿Dónde está el evangelio de nosotros los evangélicos? ¿Dónde está el evangelio? Y ahí es una tierra para apoderarse, para que Cristo se apodere de todo. Ahí no hay parroquias católicas, no hay. Los evangélicos hace rato deberían haber conquistado todo. No, porque están metidos debajo de su cama esperando que Cristo vuelva nada más. Cristo vuelve, recuerda. Cristo vuelve, nosotros no somos católicos, sí creemos en el arrebatamiento. Pero cuando venga el amo, ¿qué te va a hacer? Si te encuentra dormido, holgazaneando, metido debajo de tu cama esperando que todo esto se convierta en Corea del Norte y nos maten a todos. ¿Qué nos pasa? En lugar de transformar la sociedad, el Señor tiene que venir a encontrarnos trabajando, siendo un siervo diligente, no un siervo necio. Y la iglesia del siglo XXI se está convirtiendo en necia, cada vez más escondiéndose más. Hay una gran verdad, mira, que el Señor dijo y que nosotros no hemos aprovechado. La verdad, nosotros no hemos aprovechado y en el siglo XX se torció. Es acerca de lo que dice Mateo capítulo 16, no sé si se acuerdan, Mateo capítulo 16, verso 18, donde Cristo dice esto, acuérdate, dice que él dice, no, que ni las puertas del Hades van a prevalecer contra la iglesia. Y acá primero le dice a Pedro que él va a ser la roca, no va a ser el papa, sino que sobre el fundamento de los apóstoles, como vemos en Efesios 2:20, y de los profetas, o sea, Nuevo y Antiguo Testamento, se va a fundar la iglesia. Pero luego le dice, y ni las puertas del Hades prevalecerán. ¿Qué significaba esto? ¿Y qué ha creído la iglesia por 2000 años? Cuando había una ciudad, en ese tiempo tenía una puerta, ¿no?, fuerte, y un cerco, como las ciudades amuralladas, que hasta Trujillo tuvo una muralla, ¿no? Miles de años eran así las ciudades. Lo que el Señor está diciendo de que aquí Satanás, o sea, las puertas del Hades, el infierno está que aguanta, ¿y quién está atacando? La iglesia. Y las puertas del Hades no van a prevalecer contra nosotros. Tenemos que tumbarle la puerta. Y durante muchas generaciones la iglesia, a pesar de la persecución, ha sido la fuerza más grande de influencia. Pero no sé a quién se le ocurrió en el siglo XX hacerlo al revés, y todos lo predican al revés ahora. Dicen que las puertas del Hades no prevalecerán y dice, tenemos que aguantar, hermanos, al diablo. ¿Qué? ¿Cómo que tenemos que aguantar? Él no nos debe estar pateando la puerta a nosotros. Nosotros debemos patearle la puerta a él. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué sacamos de contexto la Biblia y nos estamos arruinando a nosotros mismos? El legalismo hace que nos metamos debajo de nuestra cama y digamos, ya somos salvos, ya que los demás se van al infierno, todo el mundo es del diablo, ¿no? Y ya, nadie ha creído eso durante 2000 años, ¿sabías? Eso se llama cosmovisión, o sea, forma de ver la vida pesimista, y en la Biblia no existe el pesimismo. Eso se originó con las 2 primeras guerras mundiales. Al margen de lo que uno cree en escatología, antes todos eran optimistas. Todos no sé si has visto esos que ahora usamos como dichos, vamos a conquistar la tierra. Ya pues antes todos creían en eso, por eso nuestros países son occidentales. Hasta el ateo cree que debe tener una mujer, que no puede, hasta nuestras leyes que son ateas no te permiten casarte con 2 chicas, ¿ves? O sea, ¿de dónde salió esa moralidad? No mentir, no robar, ¿de dónde salió? No salió de los paganos, no salió de los incas, casi salió del cristianismo. Te estoy hablando del cristianismo occidental, no al margen que sea protestante o católico, estoy hablando de una forma más general. La cosa es que el cristianismo avanzó, nuestra moral cristiana avanzó. No porque estuvieran debajo de la cama, ¿no? Es porque el cristianismo seguía avanzando, seguía. Entonces, ¿qué está haciendo la iglesia del siglo XXI? Yo lo desafío, pastores, hermanos, líderes y hermanos que están comprometidos con las misiones. ¿Qué tipo de iglesias estamos plantando, las nuevas? ¿Qué tipo de madurez tenemos las iglesias ya plantadas? ¿A dónde nos estamos dirigiendo? ¿Te das cuenta? Si el Señor viene, que nos encuentre trabajando, no te mientas acerca de Dios. No pienses que por medio de la ley te vas a sostener en la salvación. No pienses que por medio de la ley vas a evidenciarte. A Dios no lo vas a sorprender con nada. Cristo no se sorprende con tus buenas obras. Cristo galardona a los que le obedecen.
Y obedecerle no es hacer esto, no hacer esto, ¿no? Recuerda que el mismo Pablo decía en Gálatas 1:14, yo en el judaísmo aventajaba a mis contemporáneos, ¿no? Judíos de judíos. Yo mostraba mucho más celo por las tradiciones, dice. Pero eso no sirve de nada, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve? ¿No? El mismo apóstol lo dice. Y tú podrías decir, no, yo fui uno de los más santurrones de mi denominación. Yo nunca caí en cosas feas. Yo, la verdad, lo hice para Dios, pero si en este momento, hermano, tú eres sincero, de verdad, yo sé que no lo has hecho para el diablo, no lo has hecho para Dios con todo tu corazón, pero medita si realmente lo has hecho amando a Dios con todo tu corazón o le has puesto cargas a otros que has terminado destruyéndolos. Y arrepiéntete y ve a buscar a esas personas y háblale de la gracia del Señor, que vengan a Cristo. Y si eres un pastor, hay que tener agallas para cambiar su iglesia, y no importa que 2 o 3 hermanitos que aman las obras de la carne se enojen. Cambia tu iglesia, conoce las doctrinas de la gracia, aprende a predicar el evangelio como es, aprende qué es justificación, qué es regeneración, o sea, nuevo nacimiento, aprende qué es la expiación, aprende qué es la propiciación, todas esas doctrinas que son básicas, porque antes de que te hable de otras posturas así, si tú no aprendes esto no sirve de nada, todas las iglesias estamos en vano, por eso no hay fruto, ¿ves? Podemos tener 200 personas y son 200 personas que solo se están escondiendo para no ir al infierno, pero siguen siendo serpientes, ¿sabías? Yo le puedo decir a un montón de serpientes, si pudiera hablar con los animales, ponte, me voy al campo y le digo, serpientes, voy a quemar toda esta zona del campo para sembrar. Las serpientes saldrían corriendo, ¿no? Pero no porque quieren cambiar, sino porque no quieren morir. Mucha gente va a iglesias solo porque no quiere ir al infierno, pero no ama a Dios, ¿ves? Solamente quieren asegurar su pellejo. Porque tú no le predicas el evangelio, solo los asustas. Le dices, te vas al infierno. Que es cierto, el infierno existe y hay condenación. Pero si tú les dices solo eso, van a decir, entonces yo no quiero irme. ¿Qué tengo que hacer? Tú le dices, ir a la iglesia, ya. Después, ¿qué tengo que hacer? Tienes que cortarte el pelo, sácate el piercing, bórrate el tatuaje, ponte una faldota a tu esposa que no se maquille y Si quieres, no lo hagas, ya te estoy poniendo ejemplos nada más. Pero, ¿tú crees que con eso se van a salvar? Pues es facilito, cualquiera lo puede hacer. Cualquiera se pone corbata, cualquiera se quita el maquillaje, cualquiera se corta el pelo, cualquiera se afeita la barba. Es fácil, ya lo hice. ¿Ahora qué? ¿Voy al cielo? Si no te arrepientes y tienes a Cristo como el más supremo tesoro de tu vida, no vas a ser feliz en la tierra y no te vas a ir al cielo. Pero sin embargo, si tú te arrepientes y buscas a Cristo de verdad, dice el Salmo 16:11, que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Hermano, la gracia de Dios es más grande que todo, más grande que tus costumbres y tus tradiciones. La gracia de Dios es una gracia que te transforma realmente y te hace que odies el pecado, porque ahora vas a amar lo que Dios ama y vas a odiar lo que Dios odia. ¿Te das cuenta? No vas a crear reglas para poder confiarte en estas reglas y termines haciéndole daño a gente que de repente Dios estaba trayendo para que tú les hables de Cristo y terminaste hablando de tus reglas. Bueno, de repente, ¿tengo más tiempo, hermano, todavía o ya se acaba seguro? Continúa. ¿Sí? No, continúa, hermano, continúe. Bien, porque iba un versículo, Juan capítulo 7, verso 49, dice que la multitud que no conoce de la ley, maldita es. Entonces, ¿qué significa esto? Que si tú lo conoces, no solamente de la ley de las reglas, ¿no? Sino que no conoces la palabra de Dios, estás bajo maldición. Entonces yo te pido, hermano, que no agarres textos y los saques de contexto para predicar solamente ciertas cosas que te convienen. Y tienes que predicar, como dice la Biblia, todo el consejo de Dios. Porque si no, tu corazón se va a convertir en orgullosísimo. Por ejemplo, hay una parábola que quería mencionar, que está en Lucas capítulo 18, verso 11 al 12. Una parábola que se llama la parábola del fariseo y el publicano. Y eso lo he visto mucho yo también en las iglesias de X denominaciones, porque no solamente es en una, sino que es un problema de los latinos, generalmente. Y dice que el fariseo estaba puesto en pie, no lloraba, Dios te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Tú sabes que los recaudadores de impuestos eran vistos como traidores a la patria, ¿no? En Israel, por trabajar para Roma, ¿no? Y él decía, yo ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que gano. O sea, en apariencia, este varón estaba cumpliendo, ¿no? Estaba cumpliendo como ser un buen ciudadano y un buen feligrés, digamos, ¿no? Un buen hermanito. Pero lo estaba haciendo de corazón. Mira, estaba tan engañado él, estaba tan loco, que hasta en su oración creía que Dios le iba a aplaudir. ¿Te das cuenta? O sea, muchos de los legalistas están convencidos de que Dios está aplaudiéndolos por lo bonito que se portan. Sin embargo, el recaudador de impuestos, que sabía que había pecado contra su pueblo, porque estaba traicionándolo
Él dijo, sé propicio a mí. ¿Sabes qué significa? Que tu ira, o sea, que la ira de Dios se derrame sobre un cordero y no sobre mí. Y se supone que estaba en el templo en el momento del Yom Kippur, de la expiación. Entonces, él sí confió en el sacrificio del Mesías que habría de venir. Sin embargo, el otro ni le importaba el sacrificio, él estaba pensando en sí mismo. Señor, yo soy lo máximo, así como... O sea, se quería una estrella el hombre, una estrella de la fe. ¿Te das cuenta el problema? Muchos de nosotros podemos estar cayendo en eso y pensar, gracias porque yo no soy como esas iglesias mundanas que tocan así, que se visten así. Yo sí hablo lenguas, yo sí me he visto como gente decente, no como esos tales. ¿Y tú crees que Dios te aplaude? Dime, ¿tú crees que Dios, aunque sea, dice, ah, sí, hermano, tú eres mejor que los demás, bravo, bravo? ¿Tú crees que sí? Mira, no importa cómo te vistas, si la otra iglesia se quiere poner así, que se ponga. Y si tú te quieres poner así, ponte. Pero eso no quiere el Señor de ti. Él quiere que realmente seas como el publicano, que lo adores en espíritu y en verdad. Es un corazón quebrantado. ¿Cómo te atreves a pararte delante del trono de Dios y jactarte de algo? No dice más qué pasó con este tipo. Espero que se haya arrepentido, porque si no, como Herodes Antipas morirá comido de gusanos. Pero, o sea, nosotros no podemos acercarnos al altar de Dios con ese corazón, pues. Porque mira, tú eres un líder y tú tienes ese corazón, estás criando a otros líderes con ese corazón. Porque tu copastor, si eres pastor o si eres líder, o tu esposa y tus hijos, si eres un hermanito nada más y no tienes un cargo en la iglesia, pero eres un fiel congregante con tu familia, pero tus hijos, ¿qué están viendo de ti? Un creído. ¿De qué te crees? Ni siquiera tienes nada de qué creerte. Eres como, ¿sabes qué? Serías como un harapiento, que tú irías de un loco que está en la calle todo loco cochino y dice, miren mi ropa nueva. Ah, está loco, dirías, ¿no? O sea, ¿cómo va un loco cochino a jactarse de sus harapos? Ya, así eres tú cuando te jactas delante de Dios. Porque tus justicias son trapos de inmundicia. O sea, todo lo bueno que tú puedas hacer sin Cristo no vale nada. Entonces, por más que de repente por la gracia del Señor te ha permitido no caer, estar bien en la fe, llevar bien a tu familia, o si eres soltero también estar bien, agradece a Dios que te ha permitido eso y no te pares delante de Él como si dependiera de ti. Todo lo que has podido hacer es porque Él lo ha permitido. Así como algún día va a permitir que te caigas de muelas y te va a levantar. Entonces tú tienes que tener el corazón de ese publicano, porque ese corazón es el corazón arrepentido de un hombre que realmente ama a Dios y que siente que le ha fallado, ¿ves? Que no tiene ni por el 1% la probabilidad de que algo dependa de él, porque sabe que está frito, porque sabe quién es él. Y uno de los más grandes problemas para no caer en legalismo es conocer quiénes somos nosotros y conocer quién es Dios. Si tú no estudias los atributos de Dios, no lo vas a conocer a Dios, te lo vas a imaginar. Y como el horóscopo vas a agarrar un versículo por acá, otro por acá, otro por acá, y vas a decir, ah, Dios es así, Dios es así, pero nada más vas a tener una visión vaga de quién es Dios. Si tú estudias todas las escrituras de una manera sistemática, ¿por qué Dios es santo? ¿Por qué Dios es justo? ¿Por qué Dios es amor? ¿Por qué Dios es omnisciente? ¿Por qué es omnipresente? O sea, estudias realmente los atributos del Señor, vas a conocer al Dios de las escrituras, al Dios verdadero, a nuestro gran Dios trino, y no lo vas a minimizar, ni te lo vas a imaginar. Entonces, ese es un gran problema que tenemos también muchos cristianos. Y también de eso viene el legalismo. Porque podemos crear un diosito que siempre nos aplaude, o un diosito que siempre nos permite hacer lo que nos da la gana, como hacen los libertinos, ¿no? Un Dios que no corrige el pecado, que no le importa nada, ¿no? Igual somos los legalistas, nos ponemos un traje de perfectos y queremos que Dios siempre está que nos aplaude. Bien, siervo fiel, lo máximo, siervo fiel. Nos hemos olvidado, hermanos, si eres pastor o líder, ¿qué es un siervo? Un siervo es el esclavo. Un siervo es el empleado, la empleada. Ese es un siervo. Por eso Jesús, cuando llegaron sus discípulos, les lavó los pies y les demostró cómo era realmente servir. Porque él, siendo el amo, le lavó los pies, que era el trabajo del siervo más bajo de la casa, digamos el de menor rango. Y él les lavó los pies. Incluso Pedro dijo, pero Señor, ¿qué vas a hacer, no? Porque era inaudito. Pero sin embargo, en estos tiempos, he visto pastores que se atrevan a decir, a mí me vas a decir, yo soy un siervo. ¿Qué? O sea, ¿qué pasaría si tú trabajas, por ejemplo, y tú eres un trabajador de una empresa y te vas al supervisor o al gerente y le dices, yo soy el trabajador, yo soy el siervo, te votan? Porque decir, está loco este muchacho, este trabajador está loco, ¿no? O sea, se viene a jactar de que es un peón. Tú eres un peón de Cristo, ¿sabías? Peor, como dice Pablo, esclavo de Jesucristo. Y si eres un peón, tú te vas a parar delante del rey y decirle,
acá está el peón. ¿Qué? ¿Estás loco? Ya, igual pasa cuando un pastor o un líder dice, yo soy un siervo. Si vas a decir yo soy un siervo, dilo de una manera humilde y de corazón, porque esa verdad tú no eres nada. ¿Te das cuenta? Eres un peón. Dios te puede sacar a ti y poner a otro. Dios puede levantar 10 pastores como tú. Entonces tú tienes que ser recontra humilde y decirle a Dios, gracias por este privilegio. Es un privilegio, es un honor, del cual Dios nos va a demandar, ¿qué has hecho con mi pueblo? ¿Te has dado cuenta? ¿Qué has hecho con mis hijos? Yo te di pastos verdes para que los alimentes y tú les has dado paja seca. Yo les di todo un lugar de pastos para que mis abejas anden y tú los has metido en un corral de reglas. O sea, ¿te das cuenta? Nosotros estamos, yo soy pastor ordenado desde el 2016 y comencé a pastorear desde el 2013. En el 2016 fui ordenado al presbiterio. Y me da miedo pararme aquí a hablarte y no de hablarte de parte de Dios. Cuando uno se para a hablar en un púlpito, habla de parte de Dios y delante de Dios que nos está mirando. Así que por eso es que a veces soy un poco enfático. Porque si conversamos en persona no hablo tan fuerte. Pero, o sea, me preocupa la verdad que muchos pastores estemos cometiendo el error de pensar que Dios no nos ve. Y tú dirás, pero ¿cómo vas a decir eso, siervo? No, sí, Dios no nos ve. Muchos creen que Dios no los ven. Por más que creamos que Dios es omnipresente, omnisciente, recuerda que de Dios no puedes escapar ni de tu mente. Ni en tu mente puedes escapar. Entonces, creer que Dios no nos ve es un pecado terrible porque puede que te pares en un púlpito y manipules a la gente a propósito. Y el Señor no se va a agradar de eso. Tú tienes que decir lo que la palabra dice. Por eso me gusta citar mucho la Biblia, no porque soy versiculero, como dicen por ahí, no. Porque si yo no cito la Biblia, ¿de qué te voy a hablar? Voy a hablarte de mí nomás. Y yo te vengo a hablar de mí porque en mí vas a encontrar muchos errores, vas a encontrar muchas pruebas, mucha tristeza, de repente te puedo contar mis problemas si quieres. Después puedo hablarte de mi denominación, vas a encontrar muchos errores porque somos humanos, como yo encontraría en la tuya. Pero aquí no te voy a hablar ni de mí, ni de mi denominación, ni de nada. Te voy a hablar de la palabra de Dios y de Cristo. Y contra Cristo tú no tienes nada que decir. Contra Cristo tú no tienes nada que argumentar ni objetar. Siempre que se hable la palabra en su contexto. Siempre que se hable la palabra en su contexto. Entonces, hermano, mi exhortación al día de hoy es a volver a la cruz, a volver a algo que se llama, apúntalo si quieres ahí en tu cuaderno, donde puedas, la suficiencia de las escrituras. La palabra es suficiente, nada que Dios me dijo, que yo soñé, no. Si has soñado algo, yo sí te creo, porque a mí también me ha pasado, Dios es sobrenatural, Dios es supernatural, pero es una autoridad para ti, eso no es autoritario para la iglesia, no es para que lo digas en un púlpito. 2, la suficiencia de Cristo. Cristo más obras, no. Es Cristo suficiente, no es Cristo más esto, no, hermano. Yo sé que de repente, como les dije al principio, no lo van a decir explícitamente. Yo sé que ningún pastor evangélico lo va a decir así, Cristo más esto, pero examina qué estás creyendo y de repente eso es lo que crees. Cristo más esto, Cristo más lo otro, y eso tiene que desaparecer. Si tienes las agallas de servir a Dios realmente, vas a tener que reformar tu iglesia. O sea, vas a tener que conformarla a las escrituras. Eso tienes que hacer. Bueno, por ahora creo que les voy a decir, tengan mucho cuidado con esto, ¿no? Como dijo Marcos capítulo 8:15, el Señor, guárdate de la levadura de los fariseos. Guárdate de la levadura de los fariseos, que es el legalismo. Y otro día lo podemos tocar, guárdate de la levadura de Herodes, que es el libertinaje también. Y bueno, eso sería por hoy día esta exhortación, este temita que creo que espero que les haya tocado el corazón a todos y que le pidamos al Señor de corazón, yo no quiero ser así. Y que no nos creamos que no somos legalistas. A todos los días tenemos que mirarnos al espejo y ver que dentro de nosotros siempre queda un legalista guardadito ahí que quiere juzgar por ahí, ¿no? Entonces debemos orar al Señor para que nos haga más humildes cada vez a la imagen de nuestro Señor. Gesser, eso sería por hoy día el tema del legalismo. Muchas gracias, Pastor Carlos Alberto Paz, de la ciudad de Trujillo. Agradecemos a Dios por esta participación. Esta es la primera parte de esta enseñanza, de muchos temas más que nos toca hablar sobre este tema, que es el tema del legalismo. Agradecemos a Dios y vamos a culminar agradeciendo a Dios el día de hoy por tener esta palabra de parte de Él para aprender, comprender, ¿no? Muchas veces no comprendemos, pero a veces, como dijo el pastor, tenemos un poquito de legalista dentro de cada uno de nosotros. Y es necesario pulir, ¿no? Cambiar
esa mentalidad. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por este programa. Agradezco por tener a tu siervo aquí, Señor amado, Pastor Carlos Alberto Paz. Bendice su ministerio, bendice su familia y bendice a nuestros hermanos allá en la iglesia de Trujillo. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. No se olviden a todos nuestros hermanos, todos los días, de lunes a sábado, está su programa Torre Fuerte. Agradecemos a Dios por este programa y esperamos que en la otra sesión que tengamos con el pastor Carlos Alberto Paz podamos seguir hablando sobre este tema, pastor, ¿no? Claro. Y claro gracias sí. ante todo, ¿no? Claro, entonces, pastor, despídase una vez más del público y muchas gracias ante todo por este privilegio de tenerlo aquí, ¿no? No, el privilegio es mío, hermanos. Gracias por haberme permitido poner un granito de arena más en el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Yo sé que también voy a aprender mucho de ustedes, así que estamos acá siempre para poder seguir hablando porque el tema del legalismo es muy amplio, la verdad. Hasta incluso hay varios libros que les puedo recomendar que lean, o sea, es gigante. Y sería bueno que vayamos puliéndolo de a pocos para que el Señor vaya cambiando nuestro corazón y vaya, digamos, arreglando esas tuerquidas que se nos han soltado para que podamos nosotros cambiar conforme a su voluntad y no solamente tratar de cambiarlo a nuestra manera tampoco, porque podemos detectar que hay un mal, pero al cambiar lo hacemos a nuestra manera también. Entonces, ese es otro problema. Digamos, la autopercepción de cómo nos va bien, eso se llama pragmatismo. Y eso es otro tema que podemos tocar también. Hay un montón de temas que vamos a tocar y yo estoy acá encantado de servirles, la verdad, para poder crecer. Gracias a todos y que Dios los bendiga. Bueno, saludamos a todos ustedes con la paz del Señor. No se olviden que seguimos con este programa. Esta es la primera sesión y gracias ante todo a todas las personas que estuvieron en esta transmisión. No se olviden de este programa Torre Fuerte desde la provincia de Barranca y agradecemos a cada uno de ustedes. Que Dios me lo bendiga y de esa manera culminamos esta transmisión.